Motores de corriente continua. Este tipo de motores transforman la energía eléctrica en energía mecánica. Impulsan dispositivos tales como ventiladores, bombas, malacates e inclusive automóviles. Estos motores pueden tener una característica de par o momento de torsión velocidad muy definida, como es el caso de un ventilador, o ser extremadamente variada como en un automóvil. Esta característica del motor se adapta al tipo de carga que debe impulsar, y este requerimiento ha dado lugar a que existan tres tipos diferentes de motor de corriente continua: motores en derivación, también llamados shunt, motores en serie y motores compuestos. Para aplicaciones en electrodomésticos se emplea el motor universal, el cual posee un devanado en serie. Esto ofrece un alto par de arranque, lo suficiente como para hacer girar el plato base de un microondas. Otra aplicación son los sistemas de bombeo, los cuales están optimizados mediante un sistema combinado de matrices fotovoltaicas, un motor de corriente continua y transformadores de corriente continua, que permiten controlar los flujos de motor y lograr la máxima generación de energía mecánica. También se utilizan con frecuencia en el ferrocarril suburbano. Para la regulación de la velocidad de giro se instala un rheostato, que también permite aumentar progresivamente la intensidad de arranque. Este rheostato también se puede utilizar para el frenado del motor, eliminando la corriente del rotor y haciéndolo funcionar como dinamo, disipando de este modo la corriente en dicho rheostato o devolviéndola a la red de alimentación. Motores de imán permanente. Son similares a los motores con campo en derivación, con la principal diferencia que utilizan imanes permanentes en lugar de bobinas de campo. Eso les permite reducir su tamaño, ser más eficientes al consumir menos energía y no presentar riesgos de embalamiento a causa de una falla en el campo. Un ejemplo de su aplicación son los pequeños ventiladores que ayudan a disipar el calor en equipos electrónicos, como torres de escritorio o laptops. Son utilizados por su reducido tamaño, bajo consumo y silencioso trabajo. De este mismo modo, por su bajo peso, son empleados en vehículos aéreos no tripulados, como son los drones. En otro lado, tenemos otro tipo de motores, denominados motores de corriente continua, sin escobillas de imán permanente, el cual presenta una alta eficiencia y robustez, un excelente rendimiento en un amplio rango de velocidades y no presentan chispas ni ruido, además de su bajo nivel de mantenimiento. Esto ha permitido que sean utilizados dentro del sector del transporte, como es el caso de los vehículos marinos eléctricos. Los motores de inducción trifásicos se pueden definir como el motor eléctrico industrial por definición. Esto se debe a que su popularidad se ha incrementado durante los últimos años, debido a que posee una alta confiabilidad. Aparte de esto, es un tipo de motor que presenta una baja frecuencia de mantenimiento. Adicionalmente a esto también, sus diferentes configuraciones se adaptan de forma correcta a las diferentes exigencias del mercado en los diferentes campos de la industria. Vale destacar que el 50% de la energía demandada por la industria hoy en día es suministrada por este tipo de motores, el motor de inducción trifásico con jaula de ardilla, lo cual lo convierte por lejos, sin lugar a duda, en el motor más popular en el mercado y también el más vendido. Los motores de inducción trifásicos tienen diferentes aplicaciones en los diferentes campos de la industria. Uno de esos, por ejemplo, es el motor trifásico de jaula de ardilla de clase D. Este tipo de motores de clase D también se los suele denominar como motores con alto par de arranque y alta resistencia. Esto es debido a que son capaces de proveer un torque de hasta entre 2.5 y 3 veces el torque nominal, con también corrientes muy bajas. El uso que se les da a este tipo de motores pues suele ser en maquinarias pesadas como troqueladoras, prensas excéntricas, ascensores y demás mecanismos o demás máquinas donde pues se necesiten eh, torques elevados, pares elevados durante una determinada cantidad de tiempo, así como también en usos donde se necesite un alto par de arranque. Otro ejemplo de las aplicaciones de los motores de inducción trifásicos son
en los compresores de vapor industriales. Cuando un motor de inducción trifásico se utiliza en compresores de vapor industriales, se necesitan producir pares variables a diferentes velocidades. ¿Esto qué provoca? Pues estos ciclos rápidos provocan sobrecargas frecuentes en los elementos del motor, lo que implicaría que pues, se produzcan fallas prematuras en los componentes del motor, lo cual llevaría eventualmente a una falla prematura en el funcionamiento del motor como tal. Es por esto que este tipo de motores de inducción trifásico en los compresores de vapor, pues únicamente forman parte integral de solo una unidad de compresión, lo cual eventualmente también implicaría que en caso de que falle el motor, pues también fallaría eh, el, la unidad de compresión global. Finalmente, otra de las aplicaciones de los motores de inducción trifásicos, pues, son los motores de clase W60. Este tipo de motores poseen un diseño compacto, requieren poco espacio en la bancada y, pues, también son los más pequeños de su categoría en el mercado. Son capaces de soportar potencias de entre 800 kilowatts a 4200 kilowatts y tensiones de entre 2300 voltios a 10.000 voltios. Este tipo de motores pues son utilizados como accesorios opcionales en sensores de presión diferencial para ventilación, detectores de fuga de agua refrigerante, así como en sistemas de lubricación automática para rodamientos de rodillos o codificadores. Muchas gracias. Bien, como conclusiones, una de las ventajas en el entorno industrial es que el motor CC aún se prefiere sobre el motor de corriente alterna en varias áreas, como automóviles, aviaciones, industrias, y esto es debido a la fácil disponibilidad de una fuente de alimentación CC y una amplia variación en la velocidad del motor cuando funciona con un voltaje continuo. Al mismo tiempo, la operación de estado estable del motor CC se mantiene fácilmente mientras un voltaje de entrada es constante. Además de esto, es fácil lograr un control preciso de velocidad en un amplio rango mediante una variedad de métodos simples. Esta es una de las principales ventajas que tiene sobre los motores de corriente alterna, que no tienen esta capacidad. Y por otro lado, también los motores de inducción son confiables, son robustos y de bajo costos, que es un sector muy importante a nivel industrial, obviamente. Y esto se utiliza ampliamente en aplicaciones industriales, comerciales y domésticas, para que, para que los que se requiere un funcionamiento suave y fiable, así como un bajo costo de mantenimiento, que también es algo muy importante. Ahora, las desventajas en el entorno industrial. Los motores de inducción tienen unas aplicaciones de condiciones de velocidad y frecuencia que son variables, lo que puede provocar la aparición de múltiples fallos simultáneos, por lo que un monitoreo de las condiciones del motor de inducción es esencial. ¿Ok? Y los métodos de detección de fallas tienen varios inconvenientes, que son el alto costo de mantenimiento, de la implementación, el requisito de pruebas exhaustivas y la dificultad de implementar para maquinarias pequeñas. Otra de las desventajas de utilizar un motor CC es el pobre mantenimiento, debido al desgaste de las escobillas cuando entran en contacto con las delgas, además de arreglarlo, es más costoso que otros motores. Tras esto, el voltaje de trabajo es menor que para la corriente alterna, trabajando bajo la misma. Se recurre a un cableado más grueso.